Ya estamos en línea con nuestra profesora, Romina de Luca, licenciada y doctora en Historia de la Educación, además investigadora del CONICET. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Las escucho muy bien. Hola Lola, hola Ale, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Estamos conectadas? Sí, sí, estamos Está, conectadas. ¿Me perfecto, escuchas? sí. Lola, Ale, ¿cómo están ustedes ahí en el piso? Bien, bien. Bien, muy Estamos bien. bien. Sí. Estamos como queremos acá. Me imagino, sí, sí, te escucho con... Sí, apuro té con limón y miel, pero bueno, podría ser peor. Bueno, Bueno, Romy, toda tuya esta columna. Nosotros vamos a estar de comentarista nada más, pero quiero que nos cuentes qué es lo que pensaste para el día de hoy. Habíamos hablado de, bueno, de los síntomas de la síntoma social ante la crisis educativa. Entonces me pareció, bueno, interesante, pero la entendida del tema sos vos. bien. Bueno, primero antes de que me olvide, que puede llegar a pasar muy rápidamente, les quería proponer a los escuchas, a los oyentes, que el día anterior a la columna, el miércoles, nos vayan dejando temas que les gustaría, digamos, que conversemos los jueves, ¿sí? Entonces, bueno, para ser los partícipes de esta columna y en las redes de la radio o, bueno, en el canal de YouTube de Razón y Revolución, donde también vamos a subir esta columna, y cuando lance mi canal de YouTube les informaré, ¿sí? Pero bueno, los hacemos partícipes a los oyentes para poder intentar pensar este espacio. Ahí lo que yo les quería preguntar a ustedes, ¿no? Porque efectivamente habíamos pensado poder conversar un poco de cuáles son los síntomas de la crisis educativa, lo cual en realidad digamos, tiene un presupuesto inicial, que es que el sistema educativo está en crisis, ¿no? Entonces primero tendríamos que decir si estamos de acuerdo con esa afirmación y después poder pensar algunos ejemplos que tengamos a mano de esa crisis. Entonces, les pregunto a ustedes, las hago partícipes de la columna. Bueno, ¿hay crisis educativa? Y si la hay, ¿qué ejemplos me darían ustedes como para tomarlos como disparador de este análisis? Ajá. Sí, No, sí, me agarró como yo la... creo que sí. No, ahora no se me vienen así muchos ejemplos, pero yo, más que nada, el tema de la enseñanza, más que, ¿no? Bien, Esto de como depositar saberes ¿no? Como en un cajero automático lo veo yo, ¿no? Como que los niños, las niñas son cajeros automáticos y le depositan saberes. Si aprendiste bien, si no, bueno, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. sí, se entiende, pero lo voy a tomar como para discutir un poco eso. Pero bueno, supongamos que tomemos ese punto de partida, ¿no? El tema de los saberes, que me parece que es clave y que es central. Ahí Ale traía algo de, bueno, ella decía, en realidad, pensar la educación como un proceso de transferencia de saberes, de conocimientos, eso que algunos... recuperando a Freire llamarían la educación bancaria, ¿no? O de la reproducción. Claro. Eh, que en realidad, digamos, uno, si lo toma como punto de partida y lo recuperamos con lo que hablábamos el jueves pasado de, bueno, la educación, el sistema educativo está estructurado por el interés de una clase social que implica una construcción ideológica, el poder adosar una identidad, digamos, y borrar otras. Bueno, efectivamente, digamos, uno puede decir, eso existe, ¿no? Pero en Ujú. realidad creo que y tomando indicadores de coyuntura, eh, uno de los principales problemas que podríamos tomar en relación a como síntoma o expresión de la crisis es en realidad lo que no logra hacer el sistema educativo, Claro. porque lo que hoy tenemos es una crisis educativa fenomenal en donde tenemos entre 12 y 14 años de escolarización obligatoria y desde propuesta por la Ley de Educación Nacional desde el año 2006, que la educación secundaria es obligatoria, y en realidad
proceso que uno no se produce, y ahora vamos a ver algunos números, es decir, la educación secundaria es obligatoria en los papeles, cuando vemos la realidad estamos muy lejos de eso, y el otro aspecto que me parece central y se vincula con lo que Alejandra señalaba en relación a la enseñanza es cuáles son los conocimientos con los cuales salen las chicas y los chicos al terminar el nivel primario y o el secundario, ¿no? Claro, Romy, y en realidad, sí. Lola, para mí, Lola. sí, para que sepa por ahí. Para mí, la crisis educativa nace, ¿no? Desde la falta de calidad, quizás, ¿no? Yo hablo por ahí de calidad educativa. Sí, decime. Exactamente, ese es un punto central para poder pensar el problema. Obviamente no es el único, ustedes me podrían decir, las escuelas se caen a pedazos, los salarios docentes son bajísimos, el presupuesto educativo, digamos, es insuficiente, la formación de las y los docentes en continua, es decir, una vez que te recibiste, la capacidad de poder de seguir capacitando y estudiando, trabajando 2 o 3 turnos, se hace imposible, es decir, son todos indicadores, pero este aspecto, el de la calidad educativa, es decir, en última instancia cuando hablamos calidad, es una palabra que tiene mala prensa, pero que lo que implica es poder pensar con qué pericias, habilidades y conocimientos salen las chicas y los chicos de las escuelas. O sea, cuando sacamos del pedestal a la palabra calidad, tiene que ver con eso. Y me parece que lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, y acá traigo algunos números, ¿no? Para que pensemos juntas este problema. Ustedes saben que nuestro país participa de distintas mediciones de la calidad educativa, ¿sí? Es decir, se le hacen distintas pruebas y exámenes a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes a nivel local y a nivel internacional, las pruebas a aprender, antes se llamaban las SONE, los Operativos Nacionales de Evaluación, las pruebas PISA, que son mundiales, y Argentina participa, digamos, desde los fines de los 90, desde estas evaluaciones a nivel mundial, de las pruebas TERCE, que son latinoamericanas, digamos, o sea, hay distintos indicadores, ¿sí?, para que pensemos un problema. ¿Y qué es lo que muestran estas pruebas cuando uno las examina? Por un lado, la continuidad de un problema que se sostiene hace décadas y que, si tuviéramos que ponerle un indicador, ¿sí?, grosso modo, voy a tomar, si ustedes quieren, el último indicador, ¿sí? 1 de cada 5 chicas y chicos, cuando terminan la escuela primaria, tienen conocimientos que se ubican debajo del básico. En lengua, en matemática, por ejemplo. En lengua son 7 de cada 10 que están por debajo del básico. Debajo del básico no tenemos ni siquiera el mínimo, es decir, no tenemos, para tomar lengua, una comprensión lectora, ¿sí? Ahora, cuando uno mira ese número, ¿sí?, y dice, bueno, ¿quiénes alcanzan conocimientos básicos o debajo del básico? Es decir, un nivel de lectura muy elemental, ¿sí?, según las pruebas a aprender del año pasado, que se realizaron el año pasado, son 25 de cada 100 chicas y chicos que están en este nivel, ¿sí? Es decir, un cuarto, ¿no? Y hoy precisamente lo escuchaba Persic en otra radio, ¿sí?, que salió a hablar de cómo en realidad habían mejorado los rendimientos de las chicas y de los chicos, ¿sí?, en relación a lo que había mostrado la pandemia, es decir, las mismas pruebas en el 2021 que mostraban que 4 de cada 10 chicas y chicos no tienen conocimientos básicos en materia lectora, ¿no? Y entonces decían, miren todo lo que mejoramos. Y acá quiero decir varias cosas, ¿no?, como para poder reflexionar este número, que ahora lo vamos a complejizar un poco, ¿no? Por un lado, ustedes, siempre hay trampitas, ¿no?, cuando se salen a decir estos indicadores, porque lo primero que tenemos que decir es que la comparación que está haciendo el ministro para hacer propaganda de la famosa quinta hora,
que ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? De la quinta hora que se implementó en las escuelas primarias de todo el país, dedicada a lengua y a matemática, a partir del año pasado, pero con masividad a partir de este año, ¿no? Parece que está diciendo, bueno, eso ya no dio resultado, ¿no? Pero lo primero que tendría que decirle el ministro al conjunto de la población es que él está comparando cosas que no se pueden comparar, porque las pruebas a aprender del año 2022 fueron muestrales, mientras que las del 2021 fueron censales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el 2021 se evaluaron a todas las chicas y los chicos que estaban en sexto grado de la escuela primaria, es decir, terminando. Las del año pasado evaluaron únicamente al 16% de las chicas y de los chicos, es decir, se hizo una muestra. Y en Argentina, con el INDEC, digamos, intervenido de hecho, digamos, o, digamos, formalmente o, digamos, de facto, uno diría, ¿no? Los mecanismos de cambio de los registros estadísticos, o inclusive recordando que la historia educativa, Argentina fue descalificada de las pruebas PISA por adulterar la muestra, la verdad es que tenemos dos problemas. Uno, habría que ver qué escuelas fueron seleccionadas para hacer la muestra y mostrar esta mejora, punto número uno. Punto número dos, no es comparable un resultado muestral con un resultado censal, ¿sí? ¿Y esto por qué lo señalo? Porque cuando uno en realidad mira, digamos, bueno, digamos, comparemos esta supuesta mejora en relación a lo que sería la historia de estos indicadores, en realidad nosotros tenemos que desde fines de los 90 puede variar, digamos, relativamente, pero entre un cuarto, un tercio o el 40% de las chicas y de los chicos salen de la escuela primaria con un nivel muy bajo de lectocomprensión y esos valores son mucho más altos cuando mirás matemática. Esto no es solo un indicador, ¿sí? Esto es un indicador global. Cuando lo vamos a analizar por sector, por clases sociales, es decir, por sectores sociales, lo que tenemos, ¿sí? Es que este número, en donde en promedio es un cuarto de las chicas y de los chicos que tienen niveles básicos, tomando el dato muestral, el último, ¿sí? Digamos, cuando terminan la escuela primaria, en realidad es un tercio cuando lo mirás por nivel socioeconómico bajo. Y esas cifras, inclusive, digamos, según labramos por provincia, ese valor puede ser 6 de cada 10 chicas y chicos. Entonces, y que además, cuando miramos los rendimientos y los comparamos por escuelas estatales, que son entre el 75 y el 80% de todo el sistema educativo, ¿sí? Y lo comparamos con el sector privado, que tiene un condicionamiento de clase, bueno, las escuelas estatales tienen peores rendimientos que las escuelas públicas, que las escuelas privadas, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que tenemos que ver y que mirar tiene que ver con, bueno, tenemos estos números para pensar un problema, ¿no? Y para pensar un problema que no es privativo de la escuela primaria, este problema se profundiza en la escuela secundaria, en donde tenemos niveles, digamos, de rendimiento peores que los que tenemos en la primaria, y además se adiciona otro problema, que es que lo que yo les indicaba al principio, las escuelas, la educación secundaria es obligatoria, pero ustedes saben que de cada 10 chicas y chicos que arrancan la escuela secundaria, hay 4 que se quedan en el camino. Y a esos 4 que se quedan en el camino, luego, digamos, se les va a ofrecer un formato para terminar la educación secundaria, artículo 135 de la Ley de Educación Nacional, que son los famosos, ¿sí? O planes fines, o las escuelas de adultos que tienden a ser reformadas para pasar a formato semipresencial, es decir, digamos, en ese pasaje de una modalidad a otra tenemos un vaciamiento de los contenidos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el indicador existe y que nos habla, ¿sí?, de algo que no está logrando la escuela, y después poder encontrar, ¿sí?, si ustedes quieren, explicaciones educativas a ese problema, ¿no?, por un lado, y por otro lado, el poder pensar de qué síntoma este indicador a nivel educativo. Y obviamente, ¿no?,
cuando uno tiene que pensar, bueno, ¿por qué no ocurre esto? Bueno, porque en realidad, digamos, toda la lógica con la cual hace décadas funciona la escuela es que las chicas y los chicos permanezcan, esta idea de garantizar si la permanencia, es decir, que no se pierdan por el camino, ¿no? Y el egreso. Pero dentro de ese proceso, ¿sí?, se introduce sobre las escuelas la lógica de, bueno, es preferible que estén, entonces que promuevan de grado, vamos a, digamos, a reducir los contenidos, a trabajar en lugar de por disciplinas, trabajar por áreas, en trabajar por proyectos que interpelen a las chicas y a los chicos, por armar, digamos, por garantizar que estén ahí sin importar esto, ¿no? Y con la lógica de, bueno, transitar el sistema educativo va a hacer que de alguna manera mágicamente las chicas y los chicos obtengan los conocimientos, ¿no? Ahora, lo que uno tendría que pensar primero, ¿no?, es, bueno, a ver, si yo no aprendí a leer y a escribir en los primeros años de la escuela primaria, ese problema, ¿sí?, se puede... Y acá hay toda, digamos, toda una literatura que muestra que en realidad, digamos, hay determinadas cosas que hay que aprenderlas en determinado momento de la vida, ¿sí? Y que cosas que se fijan mal en nuestros primeros años de escolaridad, después es muy difícil de resolver, ¿sí?, de trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, no es cierto que nos da lo mismo que las chicas y los chicos, que un cuarto de las chicas y los chicos, que un tercio de las chicas y los chicos pasan a la escuela secundaria teniendo un nivel lector bajísimo. Porque no es función de la escuela secundaria enseñar a leer, pese a que, digamos, está de moda que los funcionarios digan esto. Bueno, docentes de secundaria, háganse cargo de que las chicas y los chicos llegan a la escuela secundaria sin saber leer o sin comprender un texto, y, digamos, y resuelvan el problema. No, bueno, pero ese problema había que resolverlo en primer y segundo grado. Claro, hay ¿sí? Que además... Hay una forma de desentenderse del problema, ¿no? De delegar, ¿no? No hacerse cargo ni buscar la solución, porque es mucho más fácil decir, bueno, los chicos, como mucho se escucha hoy, cada uno aprende a su tiempo, entonces si esa persona o ese niño o esa niña, en este caso, no pudo aprender conmigo, ¿no? Ponele que yo fuese una docente de educación inicial o primaria, entonces ya lo va a aprender en su debido tiempo, porque tiene otros tiempos, ¿no? Claro. Como el famoso, no aprendió porque tiene otros tiempos. En vez de replantearse tus prácticas de enseñanza y decir, bueno, ¿qué está pasando que este chico no me está entendiendo? O ¿qué está pasando que no puedo captar su atención? ¿Viste? Siento que también es una forma de deslegarse, descomprenderse, pero también lo relaciono con un efecto dominó o algo que por ahí no podemos saber bien desde dónde comienza, desde el momento en donde empezó a desinteresarse por la educación de los chicos y chicas que son el futuro, ¿no? Porque bueno, en algún momento esto arrancó, esta persona cursó nivel primario, secundario, estudió algún tipo de docencia, y hoy está ejerciendo con esos pocos conocimientos que fue adquiriendo. A nosotros, bueno, a mí me ha pasado de tener profesores de comunicación social con errores garrafales de ortografía, y son por ahí personas grandes que decís, no, pero yo estudié y yo tengo un título que me avale, y vos me decís, pero ¿y los errores de ortografía? Porque esperás por ahí de un comunicador social que tenga por ahí por ahí más vocabulario, una buena gramática, una ortografía como corresponde. Entonces digo, bueno, esto no viene de ahora, porque también lo que mucho se escucha es, la educación de ahora, los pibes de ahora, la generación de ahora, no es de ahora, somos la consecuencia de. Claro. Que eso es lo que más asusta. Pero en realidad este es un problema que se manifiesta hace décadas. Es más, te diría, si tengo que ir a mirar los primeros indicadores, las primeras pruebas que empiezan a mostrar este problema de que tenemos un conjunto de la población, ¿sí?, que no tiene los conocimientos mínimos, aunque transite por la escuela, las primeras pruebas las tenés aisladas, ¿sí?, porque son jurisdiccionales desde 1985, 1987, que mostraban, si vos querés, los mismos números que hoy consolidados te muestran las
puedas aprender. Obviamente, todo el sistema educativo se degrada y esto atraviesa, ¿sí?, a la formación del nivel primario, que era lo que estábamos analizando, del nivel secundario, y también se expresa en la formación docente, porque nosotros no podemos pensar ni la formación docente ni la universidad como si fuera una isla que está aislada, ¿sí?, de procesos de degradación más general. Entonces, eso efectivamente es así, pero es un problema que tiende a consolidarse, pero también a agravarse en el tiempo, ¿sí? Porque, digamos, la degradación es un proceso como que se profundiza. Pero digo, lo que me parece que nos sirve como para poder pensar este problema que vamos a retomar a lo largo de muchas semanas, tiene que ver con, bueno, qué nos indica en términos más generales y efectivamente, digamos, acá hay como muchas discusiones. Hay tiempos y momentos para obtener determinados saberes y entonces, digamos, esta lógica de la promoción automática sin cambiar las condiciones de acompañamiento de las y los estudiantes, ¿sí? Bueno, no nos está dando resultado. Pero además, y esto tiene que ver con poder pensar la dimensión social, ¿sí? Fíjense que hemos renunciado a la idea de que la escuela primaria puede enseñar a leer y escribir en los primeros años de escolaridad, ¿sí? En primer grado, digamos, ya ahora se dice que esto se puede hacer entre primero y segundo grado. Bueno, a la luz de los resultados nos damos cuenta que ni siquiera los 6 años de escolarización primaria garantizan ese proceso. Pero lo que hay que decir además es que ¿sí?, que hay un elemento, ¿sí?, que tiene que ver, que nos habla de la sociedad, y ahora voy a eso, ¿sí?, que es que la escuela argentina pudo hacerlo. La escuela argentina, ¿sí?, entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, sacó al conjunto de la población que era analfabeta, ¿sí?, fines del siglo XIX, más del 77% de la población analfabeta, ¿sí?, con solo los primeros años de escolaridad, porque la escolaridad primaria hasta, digamos, también estaba atravesado por procesos de deserción durante la primera mitad del siglo XX, pero sin embargo en los primeros años le garantizaba a todas las chicas y los chicos que transitaban esos primeros años saber leer y escribir. Y si bien no tenemos indicadores como pruebas para poder mostrar ese problema, podemos pensarlo en relación a la proliferación de una industria editorial, de diarios, de revistas, de folletines, de novelas semanales que hablaban de un público lector, ¿sí? Entonces, la escuela argentina hizo otra cosa cuando la sociedad era distinta, y entonces vayamos a poder pensar, ¿sí?, de qué nos habla ese que entre un cuarto y un tercio de las chicas y de los chicos no comprendan lo que leen, ¿sí?, al terminar la escuela primaria, y por qué, digamos, estamos entrampados en un indicador de supuesto progreso educacional. ¿Por qué? Digo, progreso educacional, ¿cómo se mide? Las generaciones actuales, que era lo que vos decías antes, Lola, bueno, en general tienden a tener, sí, títulos, certificaciones educativas más elevadas que sus madres, sus padres y sus abuelos, ¿no? Entonces eso se utiliza para decir, ven que estamos mejor. Ahora, lo que hay que preguntarse es cuál es el contenido de ese título secundario cuando vos tenés, ¿sí?, que 4 de cada 10 chicas y chicos que terminan la escuela secundaria también tienen problemas de comprensión lectora. Bueno, en principio es una certificación que ha sido vaciada de contenido. Y entonces me voy a preguntar, ¿y por qué esto pasa? Bueno, digamos, ¿por qué a este sistema social, pese a que tiene un montón de indicadores para poder pensar lo que decíamos al principio, qué pasa con la calidad educativa, ¿sí?, sin embargo esto no le importa? Y entonces, esta es la dimensión social del problema, porque si yo tengo a la mitad de la población en condiciones de pobreza, tengo un tercio de la población desocupada abiertamente o subocupada, chicas y chicos que solo van a aspirar a tener un trabajo, ¿sí?, de delivery con una moto, ¿qué calificación requiere ese empleo? Ninguna. Y entonces ahí empiezo a entender cuál es el síntoma social, ¿sí?, de esta crisis educativa que se expresa en los indicadores. Y entonces empiezo a entender por qué la escuela se convierte en un espacio degradado y vaciado de contenidos para
cientos de miles de pibas y pibes que van a egresar, se van a llevar un título secundario, pese a que muchos se van a quedar en el camino, pero ese título secundario ha sido degradado y ha sido vaciado de contenidos. Y el problema es que esto no se resuelve si seguimos implementando las mismas políticas educativas y si por otro lado, ¿sí?, decimos que este problema no existe y no vemos la dimensión social de este problema, que tiene que ver con esto, con una sociedad que excluye a la mitad de la población y la condena a la pobreza, no puede tener un sistema educativo para retomar la palabra al principio, de calidad muy distinto. Tal cual, tal cual. Seguramente en los próximos jueves vamos a poder estar abordando sobre políticas educativas, porque sobre todo en año electoral creo que nos parece bastante interesante, bastante pertinente intentar abordar esto, ¿no? Ale, ¿querías decir algo? Sí, no, la escuchaba y asentía en todo porque, bueno, mi hija empezó la secundaria este año, ¿no? Y a partir de la pandemia en la primaria había sufrido un desgranamiento terrible. Y de tener docentes, ¿no?, que enseñaban lengua y literatura, de decir, no voy a enseñar cursiva porque no todos los chicos y las chicas entienden, entonces yo no voy a enseñar a escribir en cursiva. Entonces yo me pongo a pensar en el porcentaje de alumnos y alumnas que egresaron de primaria sin aprender a escribir cursiva porque no todos los podían entender y aprender de la misma manera, entonces decidieron dejar de enseñarlo. Que además hay estudios que muestran, digamos, las áreas del cerebro que se desarrollan con el escribir en cursiva, ¿no? Tal cual. Entonces digo, inclusive es una renuncia en relación a eso y esto lo podemos abordar un próximo jueves, bueno, las falsas políticas de inclusión, porque en realidad, digamos, si vos querés incluir a población con niveles, digamos, de aprendizaje diferentes, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que poner más docentes, mejorar el proceso educativo, no decir yo voy a, digamos, bueno, nivelar para abajo, porque eso es decir que vas a renunciar a brindarle educación de calidad al conjunto de la población. Y entonces eso, ¿sí?, es una estafa para todos, inclusive para aquellos que vos decís que vas a incluir, porque los vas a tener ahí y en realidad para que no molesten, ¿sí? ¿Y qué pasa con la educación del resto? Y bueno, la verdad que no nos importa esta idea de en algún momento mágicamente se obtendrá contenidos. Y en realidad es una escuela que renuncia a su tarea de educar por lo mismo que decíamos antes. Bueno, porque si uno de cada dos pibas y pibes no va a tener un trabajo productivo o su trabajo al que va a aspirar es a manejar una moto, y la verdad es que no me interesa si conocen el teorema de Pitágoras. Y ese es un problema que es social, que se refleja a nivel educativo. Como bien decía Lola, y se lo planteamos también a los oyentes, vamos a estar repasando las plataformas educativas de los presidenciables, ¿no?, en las próximas columnas, como para poder pensar, bueno, digamos, qué dicen que van a hacer, qué hicieron y qué nos espera, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ese ejercicio los próximos jueves. Muy bien, Romy. Bueno, te tengo que despedir por una cuestión de tiempo. La verdad que siempre nos queda un poco corta la columna, pero más que interesante, te agradezco esta columna del día de hoy, que creo que nos va a dejar reflexionando a muchos de nosotros, porque bueno, son prácticas que por ahí uno lo tiene muy internalizado, donde por ahí no te replanteas esto, o lo atribuís a esto mismo que yo decía, bueno, no, esto pasa ahora, esto es de hoy, claro, los pibes de ahora. Y bueno, entender que por ahí el tema es más profundo, donde hay que por ahí rever muchas, hasta mismas cosas que nosotros por ahí hacíamos o decíamos, ¿no? Dentro de, bueno, ¿para qué me sirve esto? Todo tiene una fundamentación y nada está puesto en el sistema educativo porque a algunos se le ocurrió, ¿no? Como que uno renegaba por ahí con las matemáticas y tiene el porqué. Uno de grande por ahí lo entiende. Así mismo pasa con la educación física. Hay muchos que dicen, bueno, ¿pero para qué? Y para mí educación física hoy, ya con 23 años que tengo, me parece algo fundamental, y el otro día lo debatíamos, ¿no? Yo le digo, considerando que por ahí hoy los chicos cada vez más utilizan la tablet, el celular y lo que sea, pero no por el hecho de la actividad física en sí, sino porque cada día tienen como menos tolerancia a relacionarse y a trabajar en equipo. Y le digo, ¿y dónde lo vas a hacer? En educación física. Y me miraban como que estás loca esta. Y sí, ¿cuándo aprendes a trabajar en equipo? Claro, no, sí, tal ¿no? cual. Justamente jugando en equipo. Cual.
Pero bueno, como que Tal tampoco cual. se fundamenta el por qué, y hoy los padres no lo entienden, porque no lo supieron cuando ellos estuvieron en su etapa de escolarización, y no se lo pueden transmitir a los chicos tampoco hoy. Así que es algo que viene de data anterior. Exact- Exactamente, y este problema que en general siempre le ponemos números de lengua y matemática, como vos bien decís, Lola, atraviesa, digamos, a todo el currículum, y es un problema como de larga data para poder Sí, pensar, para poder analizar y para poder tomarlos como síntomas que expresan, ¿sí?, un problema social, que en parte esa es la misión de esta saquen una hoja, ¿sí?, poner fuera de foco o desenfocar, ¿sí?, lo que pensamos de la escuela y poder darle una explicación, digamos, distinta, ¿sí?, mirando, bueno, esta dimensión de cómo se vincula lo educativo con lo social, es la tarea que vamos a intentar hacer, ¿sí?, a ver si aprobamos a fin de año, digamos, con esta columna. excelente.